Desde las montañas más altas hasta la costa y en cualquier lugar intermedio, los Pokémon de tipo roca son algunos de los más diversos y antiguos en el universo Pokémon. Desde criaturas amigables y útiles que fueron revividas de fósiles, hasta Pokémon que usan sus cuerpos resistentes para causar mucho daño, el tipo roca tiene muchos Pokémon para elegir. Pero ¿cuáles de estas criaturas de tipo roca dejan que sus buenas intenciones brillen a través de sus duras exteriores y cuáles realmente tienen corazones de piedra? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Soy Kyle con PokéBinge y esto es Pokémon de tipo roca de bueno a malo. Antes de empezar, solo algunas reglas básicas. Vamos a juzgar a estos Pokémon por las características de la especie en su conjunto, lo que significa que no vamos a considerar ninguna instancia individual del Pokémon en cuestión. Se podrán hacer excepciones para ciertos Pokémon legendarios, pero se evaluará caso por caso. Además, si toda una línea evolutiva de Pokémon comparte el tipo roca, compartirán un lugar. Como de costumbre, comenzaremos con el Pokémon más noble y bajaremos hasta el más malvado. El exterior rocoso de estos Pokémon puede ser áspero y frío al tacto, pero tienen corazones cálidos. Estos Pokémon de tipo roca son los buenos. Terrakion, el Pokémon de la caverna, se lleva nuestra medalla de oro de bondad y es nuestro primer legendario. Como Terrakion es uno de los Pokémon que conforma la familia de las espadas de la justicia, tiene mucho a su favor. Durante una guerra no especificada, Terrakion luchó incansablemente para proteger y salvar a otros Pokémon que habían perdido sus hogares debido a los combates. Incluso tras la guerra, Terrakion sigue protegiendo a los Pokémon más débiles que sufren acoso. Parece que Terrakion puede ser un poco imprudente a veces, ya que algunas de las entradas del Pokédex sobre ellos mencionan que Terrakion demolió la pared del castillo durante sus intentos de salvar a otros. Pero si algunos daños colaterales reparables son lo peor que causa Terrakion al salvar a otros, no podemos culparlo demasiado. Desde el primer legendario que inicia esta lista, otorgamos la medalla de plata de bondad a nuestra primera línea de Pokémon fósil, el Pokémon escudo, la línea de Bastiodon. Con un gran número de Pokémon siendo revividos a partir de fósiles, tanto Shieldon como Bastiodon se encuentran entre los Pokémon prehistóricos más pacíficos. En lugar de usar las cubiertas duras como el hierro enfrente de sus caras para golpear a sus enemigos, Shieldon y Bastiodon están más a menudo que no simplemente felices masticando bayas y otras plantas, y se llevan bien con prácticamente todos y cada uno de los Pokémon. Sin embargo, si se sienten amenazados, Bastiodon usará su gran placa facial para proteger a los que están bajo su cuidado. Pero realmente, parece ser la única vez cuando Shieldon o Bastiodon se involucran en peleas con otros Pokémon, por su actitud pacífica y unida, y el hecho de que se llevan bien con la mayoría de los Pokémon. La línea de Bastiodon sin duda merece la medalla de plata de la bondad. Ahora nos dirigimos a la región de Galar para entregar la medalla de bronce de la bondad al Pokémon de Carbón, la línea de Colosal. Rolicoli, Carqual y Colosal son bien conocidos en la región de Galar, por sus hábitos de usar el carbón que producen con sus cuerpos para ayudar con sus propios movimientos, así como para ayudar a los residentes de Galar. Carqual y Colosal, en particular, son bastante apreciados debido a que no solo pueden ayudar a producir el carbón para las personas y las empresas, sino también debido a los incendios que Carqual y Colosal crean. Aunque los tres Pokémon son bastante pacíficos, se sabe que Colosal usa sus llamas en aquellos que vandalizan sus cuevas. Y sí, eso es bastante duro, pero ten en cuenta que Colosal solo hace esto a aquellos que han dañado sus hogares. Además, mientras están en sus formas Gigantamax, Colosal están dispuestos a usar su inmenso tamaño y el calor que producen como una especie de gran chimenea durante los meses de invierno extremadamente duros para cualquier Pokémon en persona. Continuando, nuestro próximo lugar es para el Pokémon comprimido, la línea de Gigalith. Roggenrola, debido a su pequeño tamaño, es un Pokémon en esta línea que no parece ayudar mucho a los demás, pero parecen ser bastante tranquilos. Solo se enfadan si alguien mete las manos en el agujero de la cara de Roggenrola. Bulldor es, con mucho, más útil para los demás, ya que los cristales naranjas que crecen en el cuerpo de Bulldor se utilizan como fuente de energía. Existe el hecho muy triste de que a veces se puede cazar a Bulldor debido a esto. Cuando están en un ambiente positivo, permiten que otros utilicen los cristales naranjas energéticos de sus cuerpos. Afortunadamente para Gigalith, después de evolucionar de Bulldor, ya no son cazados por sus fuentes de energía. Pero como Gigalith tiene suficiente poder para volar una montaña, realmente no es una sorpresa que nadie quiera intentar cazar estos Pokémon. A pesar de esto, Gigalith está dispuesto a ayudar a quienes los tratan bien, siendo un Pokémon favorito de los equipos de construcción, colaborando en sus proyectos.
La línea de Gigalith puede encontrar algunos momentos difíciles, sin duda, pero como los 3 Pokémon no dejan que esto los detenga y aún están dispuestos a ayudar a otros, definitivamente merecen una clasificación realmente alta. A continuación, tenemos otra leyenda con el Pokémon Joya, Diancie. En lugar de confiar en las entradas de Pokédex de Diancie, ya que solo hay 2 entradas y ninguna realmente dice demasiado sobre el Pokémon, vamos a ver la película Diancie y el Capullo de la Destrucción para ayudarnos con su clasificación. En la película, Diancie se muestra como una reina bastante benevolente del dominio de los diamantes, preocupada por los rangos de coches que también residen en el dominio de los diamantes, y trata bastante decentemente a los demás fuera de su reino también. Diancie tiene ciertas dificultades con el mundo exterior, pero eso de ninguna manera cuenta en su contra, y después de que se acostumbra al mundo, Diancie se adapta bastante bien. Diancie es muy amable, generosa y está dispuesta a ayudar a los necesitados. Puede ser un poco emocional en ocasiones, ya que está convencida de que no merece ser la gobernante del dominio de los diamantes después de que es atacado, y aunque esa es una reacción un tanto extrema, solo muestra cuánto le importa a Diancie su hogar y aquellos que viven allí y realmente, si decir que está deprimida es lo peor que podemos decir de ella, claramente merece una muy buena clasificación. Ahora, nuestra primera línea de Pokémon de la región de Hisui viene a continuación, siendo el Pokémon legendario la línea de Arcanine Hisuiano. Lamentablemente, al ser la línea de Arcanine Hisuiano reciente, tenemos poco en qué basarnos comparado con otros. Pero sabemos que, al igual que sus contrapartes de Kanto, Growly de Hisuiano y Arcanine son un par de Pokémon increíblemente poderosos y leales, y se les tiene en muy alta estima, tanto por su lealtad como por su valentía. Y aunque tanto Growly de Hisuiano como Arcanine tienen mucho más pelo que sus parientes de Kanto, no permiten que esto los ralentice, tanto en batalla como en actividades regulares. La línea de Arcanine Hisuiano puede moverse con mucha agilidad. Muchos comparan a estos Pokémon con bailarines. Esperamos que Growly de Hisuiano y Arcanine regresen en futuros juegos. A continuación tenemos al Pokémon Serpiente de Roca, Onix. Para usar una frase, Onix es el ejemplo perfecto de un gigante gentil en el mundo de los Pokémon. Aunque normalmente prefieren crear túneles subterráneos en busca de su comida favorita, así como grandes rocas para masticar, cuando Onix sale a la superficie parece tratar muy decentemente a cualquier Pokémon que encuentre. Y mientras Onix crea los túneles simplemente buscando comida bajo tierra, los túneles en realidad sirven para algunos propósitos bastante útiles. Específicamente, los túneles a menudo se convierten en el hogar de muchos otros Pokémon, principalmente Diglett y Dugtrio. Aunque se puede argumentar que Onix no hace esto intencionalmente para ayudar a otros Pokémon, sino que simplemente sigue su naturaleza, el hecho de que Onix ayuda a otros, así como sus actitudes tranquilas, son razones suficientes para colocarlo aquí. Nuestra segunda forma Hisuian ocupa el siguiente lugar, el Pokémon Iceberg Avalugg Hisuian. Los Avalugg encontrados en la región de Hisui son considerablemente más pequeños en comparación con sus parientes insensibles, y más a menudo que no, prefieren no interactuar con los demás. No obstante, al encontrarse con otros Pokémon y personas, los Avalugg Hisuian son muy dóciles y no parecen causar problemas. Nuestro primer Pokémon combinado de roca y agua está obteniendo el siguiente lugar, el Pokémon Coral, Corsola. Afortunadamente para estos Corsola, no han tenido el desafortunado evento del cambio climático de Galar, transformándolos en tipos fantasma. En cambio, estos Corsola a menudo se encuentran en los mares del sur, donde se admiran por su belleza, ya que se dice que las ramas de coral que crecen de sus cuerpos brillan con múltiples colores. Aparte de ser simplemente agradable a la vista, Corsola permite que los Pokémon más pequeños usen sus ramas de coral para esconderse y así escapar de otros Pokémon que los cazan. A continuación tenemos la línea de Pokémon de la tundra, Aurorus. Como sugiere su título en la Pokédex, tanto Amura como Aurorus suelen estar ubicados en áreas muy frías y nevadas. Al igual que la línea de Bastiodon, Amora y Aurorus son 2 Pokémon que son revividos por un fósil, esta vez el fósil Vela. En su mayoría, la línea de Aurorus es bastante pacífica, aunque prefieren socializar solo dentro de su propia línea evolutiva. Lo que baja bastante a la línea de Aurorus, sin embargo, es el hecho de que pueden congelar a sus enemigos en un bloque de hielo sólido, o pueden hacer que todo se cubra de hielo si se enfadan. Sin embargo, esto no sucede muy a menudo, y la línea de Aurorus lo hace donde sus enemigos están preocupados. Puede verse como una técnica de defensa más que cualquier otra cosa. Viajamos hacia Alola para hablar sobre el Pokémon Lobo, la línea evolutiva de Lycanroc. Tanto en la región de Alola como fuera de ella, la línea de Lycanroc es muy popular, tanto en los juegos como entre los fans, y realmente no es ninguna sorpresa por qué. Al igual que nuestra otra familia de Pokémon Perro de Roca, Rockruff y Lycanroc están entre los más leales en el universo Pokémon.
Entonces, ¿por qué estamos colocando la línea de Pokémon Lobo en medio de nuestra sección buena? Bueno, aunque sin duda Rockruff es un Pokémon leal y amable, desarrollan algunos problemas de comportamiento serios a medida que crecen, volviéndose agresivos e incluso atacando a otros en ocasiones. Cuando Rockruff evoluciona a Lycanroc en sus formas de mediodía o anochecer, parecen recuperar su comportamiento tranquilo y no causan demasiados problemas. Pero si Rockruff evoluciona por la noche y se convierte en Lycanroc de medianoche, su agresión realmente se intensifica, hasta el punto de que a Lycanroc no le importará si se lastiman a sí mismos al atacar a otros. Pero siempre y cuando exista un fuerte vínculo entre el entrenador y ellos mismos, Lycanroc de medianoche les escuchará y puede moderar su comportamiento normal. Saltando a Paldea, tenemos nuestro próximo trío de Pokémon, la línea Garganical. Considerando solo las dos evoluciones previas, no sería sorprendente que esperaras que esta línea evolutiva tuviera un ranking más bajo. Knucklestack en particular tiene un comportamiento bastante duro, pero es Garganical quien lleva su línea evolutiva directamente a la sección buena. No solo producen sal con sus cuerpos, sino que Garganacle la utiliza para ayudar a curar a otros. En lugar de que el proceso de curación tome tiempo, la sal que Garganacle esparce sobre otros Pokémon heridos cura instantáneamente cualquier herida que tengan, sin importar cuán graves sean, haciendo que la línea de Garganacle sea extremadamente popular en la región de Paldea. Solo deseamos que Knucklestack deje de intentar preservar a otros en sus propios fluidos, lo cual es asqueroso. A continuación tenemos la primera línea de Pokémon pájaro, la línea de Archeops. A pesar de que Arkin y Archeops son comúnmente considerados los primeros Pokémon de tipo volador, su tipificación adicional de roca y sus músculos alares subdesarrollados los alejan de ser los mejores voladores, contrario a lo que sugiere su título en la Pokédex. De hecho, Arkin ni siquiera puede volar, se desplaza saltando. Archeops es capaz de tomar el cielo. Sin embargo, requiere bastante esfuerzo, ya que para incluso levantarse del suelo, necesitan tomar al menos una carrera inicial de 2 millas, aleteando sus alas constantemente. Aunque no son los mejores voladores en el universo de Pokémon, se cree que la línea de Archeops está entre los Pokémon más inteligentes revividos por fósiles, formando grupos estrechamente unidos donde cuidan el uno del otro, así como para ser más efectivos en la recolección de alimentos. La frase "el trabajo en equipo es clave" describe perfectamente nuestra próxima línea de Pokémon, el Pokémon colectivo, la línea Barbaracle. Como sugiere su título en la Pokédex, la línea Barbaracle pasa de un Pokémon singular, en Bionicle, a unirse a otros 6 Bionicles para crear a Barbaracle. A diferencia de otros Pokémon que se unen a sus compañeros solo para discutir o no ser los más cooperativos, la línea Barbaracle forma un buen trabajo en equipo, ya que un Bionicle individual controla cada parte del cuerpo de Barbaracle. A continuación, tenemos al gran Pokémon de roca, Stonjourner. Si caminaras por la región montañosa del campo de Galar, podrías ver una gran formación rocosa formando un círculo. Pero en lugar de Stonehenge, Stonjourner solo se reúne con sus compañeros Pokémon. Se desconoce la razón de la peculiaridad inusual de Stonjourner, pero en general es un Pokémon bastante pacífico. Una de sus entradas en la Pokédex menciona que Stonjourner causa bastante daño con sus patadas, pero estamos tomando en cuenta que no parece causar daño con frecuencia y se lleva bien con sus compañeros Pokémon. Con el subsuelo y el océano siendo los hábitats naturales de algunos de nuestros Pokémon anteriores, tiene sentido que nos adentremos en las cuevas para el Pokémon Joya, Carbink. Estos Pokémon incrustados de piedras preciosas a menudo se encuentran en las paredes de las cuevas o bajo tierra en el suelo de la cueva. Debido a las muchas joyas que componen el cuerpo de Carbink, a menudo son buscados gracias a su belleza. Cuando están solos, los Carbink se ayudan mutuamente, utilizando las suaves crines alrededor de sus cabezas para pulir las joyas de los demás y las joyas en sus cuerpos para disparar potentes rayos contra atacantes. Nuestra próxima línea de Pokémon definitivamente toma al pie de la letra la frase "sigue tu nariz". El Pokémon Brújula, la línea de Probopass. Si estás perdido y no tienes idea de a dónde ir en el universo de Pokémon, tener a Nosepass o Probopass en tu equipo podría ser una buena idea, ya que las grandes narices rojas de ambos Pokémon siempre apuntarán al norte, sirviendo como una especie de brújula. Y mientras que Nosepass está más que dispuesto a ayudar a los viajeros a encontrar su camino a sus destinos, Probopass puede ser un poco más agresivo, ya que tienden a atacar a otros con las mini narices que controlan. Además, debido al magnetismo de Probopass, los dispositivos electrónicos se vuelven locos si están cerca de ellos por mucho tiempo. Subiendo a las montañas para nuestra próxima línea de Pokémon, el Pokémon Megaton, la línea Golem, ocupa este lugar que completa nuestra sección buena. En el mundo de Pokémon, la línea Golem es una de las más únicas que existen.
En lugar de seguir la fórmula estándar de la Pokédex, donde un Pokémon agresivo se calma a medida que evoluciona en sus otras etapas o viceversa, Geodude, Graveler y Golem pasan de ser bastante tranquilos a un poco imprudentes para volver a ser bastante tranquilos de nuevo. Realmente parece que la única forma de hacer que Geodude abandone su comportamiento usualmente tranquilo es si alguien accidentalmente pisa sobre ellos y realmente no podemos culpar a Geodude por eso. Con Graveler representan una amenaza mucho mayor. Un pasatiempo favorito de Graveler es rodar a velocidades vertiginosas por las montañas que llaman hogar, sin importarles realmente qué o a quién podrían lastimar. Eso no es bueno, y si Graveler fuera el último Pokémon en esta línea, definitivamente lo colocaríamos en el área gris. Pero con Golem, toman un respiro profundo y se calman mucho, como un beneficio adicional de que Golem posiblemente no cause daño a otros o al medio ambiente. De hecho, van en sentido contrario, ya que durante sus vidas, los golems desprenden la dura caparazón que cubre la mayoría de sus cuerpos, que luego se desmorona y fertiliza la tierra mientras se descompone. Con nuestra buena sección concluida, ahora entramos en un territorio más neutral. Estos Pokémon tipo roca caen en el área gris. Comenzando esta sección, presentamos a Minior, el primer Pokémon tipo roca con temática espacial de nuestra lista. En su mayoría, Minior parece ser un Pokémon alegre y despreocupado, flotando perpetuamente. Y aunque Minior tiene sus características ocultas cuando está en sus formas de meteoro, después de que la dura corteza que cubre el cuerpo de Minior se desprende, revela una gran sonrisa y ojos saltones cuando está en su forma de núcleo. Uno de los hechos más alarmantes sobre Minior, sin embargo, es que no pueden sobrevivir mucho tiempo después de estar en su forma de núcleo. Pero si se quedan en su Pokébola, estarán bien. Nos gustaría clasificarlos más alto, pero hasta ahora solo han aparecido en unos pocos juegos, y no se conoce demasiado bien su comportamiento real. La familia de Pokémon que se parece a un árbol es la siguiente. La línea Sudowoodo. Aunque Sudowoodo es un Pokémon en su mayoría tranquilo y pacífico que es amado por una amplia gama de entrenadores, principalmente los ancianos debido a su apariencia, lo que lleva a esta línea de Pokémon a la cima de la zona gris es Bonsly, el primer Pokémon en la familia evolutiva. Bonsly también tiene una actitud bastante pacífica, seguro, pero a diferencia de Sudowoodo, tiene la mala costumbre de llorar bastante a menudo. Y aunque la tristeza es una emoción natural, Bonsly no derrama lágrimas debido a que sientan emociones fuertes que les harían llorar, sino más bien como una táctica para salir de problemas o conseguir algo que quieren. Y aunque es un Pokémon muy joven, usar las emociones para manipular a los demás no es bueno. Nos alegra que Sudowoodo parezca superar este comportamiento después de evolucionar, pero también atacarán a otros si les cae cualquier cantidad de agua. A continuación tenemos a Shuckle, el Pokémon molde. En el mundo Pokémon se sabe poco sobre Shuckle. Lo que sí sabemos sobre este Pokémon parecido a una tortuga, sin embargo, es que no solo los Shuckle suelen ser bastante pacíficos, sino que también suelen recolectar varias bayas y fermentarlas dentro de su caparazón. Se dice que esto produce un jugo que es delicioso, y aunque estamos a favor de la comida aventurera, tomar un jugo que se produce en el cuerpo de un Shuckle no nos hace exactamente agua a la boca. Desafortunadamente, este es el único hecho prominente conocido sobre Shuckle, lo que lo ubica en el área gris. Nuestra primera ultra bestia de Alola ocupa el siguiente lugar. El Pokémon baluarte, Stakataka, uno de los más grandes y pesados del tipo roca, definitivamente tiene mucho poder a su favor. Y aunque Stakataka es una de las muchas ultra bestias en comparación con algunos de los compañeros Pokémon que encuentran su camino a Alola a través de los ultra agujeros de gusano. Este es uno de los más pacíficos del grupo. Se cree que es la unión de muchas formas de vida para formar un solo Pokémon, pero con las altas paredes que cubren su cuerpo y las mínimas oportunidades de vislumbrar a través de las paredes, nadie sabe realmente cómo se ve este Pokémon. Aparte de su misteriosa apariencia, como dijimos de las ultrabestias, Stakataka es una de las más tranquilas. Nuestro próximo participante es un Pokémon fósil no oficial, el Pokémon longevo Relicanth. A menudo encontrado en las partes más profundas del océano, Relicanth tiene registros de su existencia que datan de hace 100 millones de años. A diferencia de otros Pokémon prehistóricos, realmente no tiene ninguna presa o depredadores naturales, y en cambio se contenta con alimentarse de fragmentos microscópicos en el fondo del océano. A continuación, tenemos al ancestro de los Pokémon tipo bicho modernos, el Pokémon placa, la línea de Armaldo. Anirit y Armaldo son bastante únicos, no solo entre los otros Pokémon fósiles, sino entre todos los Pokémon en general. Mientras que Anirit solía nadar en el mar, usando sus alas para ayudarse a propulsarse en el agua, después de evolucionar a Armaldo,
en su mayoría abandonan sus formas de nadar y optan por usar sus patas recién crecidas para caminar en la tierra en su lugar. Y aunque hay entradas en la Pokédex sobre ambos usando sus garras para capturar presas, ninguno de ellos entra en detalles más allá de eso. Ahora podríamos estar haciendo trampa un poco con esta próxima entrada, ya que la estamos dividiendo entre dos Pokémon. Pero como los Pokémon que se parecen a un planeta, Solrock y Lunatone, son ambos conocidos como los Pokémon Meteorito, y no se sabe mucho más sobre ninguno de los dos, nos sentimos bastante cómodos con la clasificación conjunta. En lo que respecta a Solrock, este Pokémon usa su cuerpo para producir una luz intensa que a veces usa en batalla para cegar a sus oponentes. Esa es una táctica muy dura para usar solo para ganar una pelea. Lunatone parece tener un estilo de batalla más suave, más a menudo que no, usando su poder para adormecer a quien sea que estén luchando en un sueño profundo. Y como Solrock y Lunatone son esencialmente los Pokémon no oficiales del Sol y la Luna respectivamente, realmente no es una gran sorpresa que estos Pokémon de Meteorito tengan estas cualidades. Nuestra próxima línea de Pokémon es un caso clásico de no juzgar un libro por su portada, porque tenemos al Pokémon Taladro, la línea de Rhyperior, a continuación. Rhyhorn, Rhydon y Rhyperior pueden parecer un trío de Pokémon rudos y fuertes, y aunque eso es cierto, los tres Pokémon de la línea de Pokémon Taladro tienen un lado más tranquilo de lo que su apariencia podría sugerir. Rhyhorn sí causa daño en ocasiones, ya que pueden enviar camiones semi-remolque volando con sus embestidas. En lugar de buscar causar problemas, el triste hecho es que Rhyhorn es demasiado tonto para realmente pensar en más de una cosa a la vez. Así que estamos atribuyendo sus acciones a accidentes realmente costosos y peligrosos. Después de que Rhyhorn evoluciona a Rhydon, no parece ganar ninguna capacidad cerebral adicional, pero sí parece calmarse bastante. Rhydon se encuentra más a menudo que no simplemente relajándose en un charco de lava, y parece llevarse bastante bien con los demás. Una vez que alcanzan su etapa final y evolucionan a Rhyperior, en lugar de asumir su apariencia algo intimidante, Rhyperior mantiene el comportamiento tranquilo normal de Rhydon. Lo que sí cuenta en contra de Rhyperior, sin embargo, es que cuando luchan, se sabe que a veces disparan Geodudes y otros Pokémon de tipo roca más pequeños desde sus manos. Así que sí, usar Pokémon no dispuestos como proyectiles contra tus oponentes no es genial. A continuación tenemos la línea de Pokémon de mineral, la línea Glimmora. Tanto Glimid como Glimmora tienen pétalos hechos de veneno cristalizado adheridos a sus cuerpos. Sin embargo, más que ser un accesorio elegante y peligroso, los pétalos son más bien una maniobra defensiva, ya que los agitan para esparcir nubes de partículas tóxicas si son atacados. Se dice que los pétalos de Glimmora se parecen a las joyas Terra que se encuentran en toda la región de Paldea. Aparte de esto, no tenemos mucho más en qué basarnos, por lo que estamos colocando a Glimmora en medio de la sección gris. A continuación tenemos al Pokémon de lava Magcargo. Dado que Magcargo puede producir un calor de 18.000 grados Fahrenheit, decir que hay que tener cuidado con este Pokémon es un gran eufemismo. Sin embargo, no buscan deliberadamente hacer daño. Magcargo suele ser un Pokémon pacífico que puede controlar el intenso calor de su cuerpo, según los informes. Pero aunque no intenta quemar todo a la vista, tenemos que tener en cuenta el daño que puede ocurrir si Magcargo pierde el control o ataca a otros. A diferencia de algunos de los otros Pokémon de tipo roca que pueden causar daños más altos en nuestra lista, como Sudowoodo o Golemlins, cuyo rango de daño está limitado a un cierto ambiente o en ciertos eventos, Magcargo realmente no tiene ese lujo. Si deciden usar su fuego, puedes apostar que probablemente todo se convertirá en cenizas, sin importar dónde esté Magcargo, y eso es malo. En el mar, encontramos el siguiente Pokémon fósil, el Pokémon Espiral, la línea de Amistar. Cuando se trata de Amunite y Amistar, estos Pokémon a menudo usan sus muchos tentáculos para alcanzar y atrapar a Pokémon desprevenidos antes de devorarlos. Y aunque los Pokémon necesitan comer, Amunite y Amistar no son los mejores cazadores debido al peso de las grandes conchas en sus espaldas, que los mantienen principalmente arraigados en un solo lugar. Es una creencia común que ambos Pokémon tenían tanta dificultad para moverse, que fue un factor que contribuyó en gran medida a que Omanite y Omastar se extinguieran en primer lugar. A continuación tenemos otro Pokémon fósil, el Pokémon Barnacle, la línea Cradily. Lileep y Cradily, como lo implica su título en la Pokédex, se encuentran adheridos a rocas y grandes cuerpos de agua, a pesar de que son algunos de los pocos Pokémon que viven en el agua que no son de tipo agua. Sin embargo, Lileep y Cradily no dejan que sus inusuales condiciones de vida obstaculicen su tipo de hierba roca. En cambio, ambos secretan un ácido fuerte de los tentáculos unidos a sus cabezas, utilizándolos como una forma de atrapar a su presa antes de tragarla entera, lo cual es una forma dura de irse.
Nuestro próximo Pokémon legendario comparte una similitud con Terrakion, ya que ambos son miembros de una familia de Pokémon mucho más grande. Completando nuestra área gris, tenemos al Pokémon Pico de Roca, Regirock. Como los estudios han demostrado que Regirock no tiene ni corazón ni cerebro, no podemos evitar sentir que si Regirock se encontrara junto a Dorothy y Oz, el mago tendría mucho trabajo por hacer. Así que nos centraremos en sus acciones en la película Lucario y el misterio de Mew. Durante el transcurso de la película, Regirock persigue e intenta atacar a cualquiera que se acerque al árbol del comienzo, percibiendo a cualquiera que Regirock encuentre como una amenaza. Y aunque eso no es genial, Regirock tiene un motivo comprensible ya que simplemente quiere proteger el árbol. Finalmente, Regirock deja en paz las hazañas heroicas de la película y vuelve a la cámara. Estamos colocando a Regirock tan bajo debido al daño que sus acciones podrían haber causado, pero como también deja de intentar atacar y perseguir a aquellos alrededor del árbol, después de que Regirock se da cuenta de que no son una amenaza, evitaremos clasificar a nuestro Pokémon Pico de Roca en la sección mala. Finalmente llegamos a nuestra última categoría. Es hora de examinar a los Pokémon de tipo Roca cuyas acciones realmente demuestran que tienen corazones de piedra. Estos Pokémon son los malos y los malvados. Iniciando esta sección, tenemos un par de tipos de bichos/roca gruñones, los Pokémon de Stonehome, la línea de Crustle. Con Dwebble, el primer Pokémon en esta línea evolutiva, normalmente actúan como un Pokémon de tipo bicho promedio, usando sus garras para vaciar una roca para llamarla su hogar y la llevan en sus espaldas. Sin embargo, el Crustle evolucionado es mucho más agresivo. Crustle usa sus garras increíblemente fuertes para atacar tanto a otros Crustle como a Pokémon mucho más grandes como Rifurier. Tenemos a nuestro último Pokémon de la región de Paldea a continuación en el Pokémon emboscada, Claw. A menudo se encuentra aferrado a las laderas de las montañas. Claw usa su camuflaje para sorprender a su presa antes de caer sobre ellos y atacar. Sin embargo, Claw no puede hacer esto por mucho tiempo, ya que su posición preferida también hace que toda la sangre se precipite a su cabeza. Cuando Claw ataca a su objetivo, puede ser bastante peligroso, utilizando sus movimientos únicos para confundir al desafortunado Pokémon antes de atacarlo violentamente con sus garras. Nuestro próximo Pokémon en la línea de fósiles podría considerarse el rey de los fósiles, porque el título de Pokédex de la línea Tyrantrum es el Pokémon Déspota. Tyrant y Tyrantrum son un par de Pokémon revividos por fósiles y se dice que eran bastante feroces cuando vagaban libremente hace casi 100 millones de años. Aunque Tyrant y Tyrantrum solían ser temidos en el pasado, también eran muy respetados por otros Pokémon, y algunos registros mencionaban su presencia magnífica. Y a diferencia de algunos de los otros tipos de fósiles que causaron bastante daño, realmente los únicos registros que mencionan la ferocidad de Tyrantrum es cuando se relaciona con sus hábitos de caza. En tiempos modernos, los Tyrants y Tyrantrum pueden causar daños a cosas como los coches y son bien conocidos por su ferocidad. Estos próximos Pokémon fósiles están constantemente chocando entre sí, tanto figurativa como literalmente. La línea de Pokémon de cabezazo, la línea de Rampardos. Mientras que algunos Pokémon en esta lista son propensos a causar daños sin intención, la línea de Rampardos realmente no puede hacer esa afirmación, ya sea como el Cranidos preevolucionado o Rampardos. Ambos Pokémon aman cargar contra las personas y otros Pokémon con toda su fuerza para golpearlos con sus cabezas. Sin embargo, cualquier daño que cause la línea de Rampardos casi siempre será significativo debido a la naturaleza dura como la roca de sus cráneos. Causar daño felizmente e intentar lastimar a otros con cabezazos es terrible. Nuestra última forma regional viene a continuación. Desde el otro lado del mar, el Pokémon Megaton, la línea de Golem de Alola. A diferencia de sus homólogos principales, la línea de Golem de Alola son un trío de Pokémon de mal temperamento. Como han adquirido el tipo eléctrico adicional además de su tipo roca, Geodude, Graveler y Golem, ahora utilizan sus nuevas habilidades para electrocutar y atacar a otros en su área. Geodude y Graveler liberan la electricidad almacenada en sus cuerpos para atacar a su alrededor, causando un severo entumecimiento en aquellos golpeados por las descargas eléctricas. Con Golem de Alola, no solo disfrutan electrocutando a otros con la electricidad que controlan, sino que también tienen la costumbre de usar el cañón improvisado en sus espaldas para disparar rocas e incluso Geodudes a alta velocidad. Si estás cerca del Pokémon Mordida, querrás mantenerte lejos de su boca, porque Drednaw tiene un conjunto de mandíbulas seriamente poderoso. Drednaw es uno de los Pokémon más viciosos y difíciles de manejar de todos los tipos de roca, sin importar con quién se encuentren. Drednaw atacará y morderá con su mordida increíblemente fuerte, y hacer que suelten es casi imposible a veces.
Tras adquirir su habilidad para Gigantamax, Drednaw pierde movilidad en comparación con antes. Sin embargo, debido a que crecen hasta el tamaño de una pequeña montaña, Drednaw ha descubierto que pueden aplastar a otros con su peso aumentado. Lo que impide que Drednaw caiga más bajo es si están emparejados con un entrenador que consideran digno y lo suficientemente fuerte, son un Pokémon bastante leal. Ocupando nuestro próximo lugar, tenemos al Pokémon Armadura de Hierro, la línea de Aggron. En algunas de nuestras entradas anteriores, ha habido Pokémon en la línea evolutiva, que actúan de manera agresiva al principio y luego se suavizan o viceversa. Sin embargo, Aeron, Lairon y Aegron tienen algunos problemas de comportamiento que no son los mejores. Aeron probablemente es el más suave de los tres, aunque muchos lo consideran una plaga, ya que la mayoría de su dieta consiste en cosas como automóviles, vías de tren y otros objetos metálicos que son realmente caros de reemplazar o pueden causar un daño bastante grave. Aunque Lairon ha dejado de comer objetos metálicos en general, prefiriendo los de hierro, sigue siendo muy agresivo, usando su cuerpo recubierto de hierro para realizar embestidas devastadoras a alta velocidad. Y después de que Lairon finalmente evoluciona a Aggron, su actitud da otro bajón, ya que Aggron atacará a cualquiera y cualquier cosa que encuentren en su entorno. Y si crees que puedes esconderte, buena suerte porque se dice que Aggron está constantemente al acecho de otros que invaden su territorio. Dicho esto, Aggron tiene un poquito de buenas cualidades a su favor, ya que se sabe que ocasionalmente remueven la capa superior del suelo de su entorno, ayudando a que la vida vegetal crezca hermosamente y florezca. Tenemos a nuestro penúltimo Pokémon fósil basado en agua, ocupando el siguiente lugar, el Pokémon Proto-Tortuga, el Caracostalot. Turtoga y Caracosta son un par de Pokémon con habilidades de natación bastante impresionantes, con Turtoga en particular siendo capaz de bucear hasta media milla con relativa facilidad. Sin embargo, en lugar de hacer esto solo por diversión, Turtoga y Caracosta usan sus ágiles movimientos acuáticos para rastrear presas. Caracosta en particular tiene las entradas de Pokédex más perturbadoras sobre sus hábitos alimenticios, ya que hay bastantes que mencionan que cualquier Pokémon desafortunado que Caracosta atrape será comido en su totalidad, huesos y todo. Y mientras que Turtoga caza principalmente en el mar, debido a que no son los más móviles en tierra, Caracosta saldrá del agua para capturar presas también, antes de arrastrarlas de vuelta al mar para ahogarlas antes de devorarlas por completo. Además de sus hábitos alimenticios bastante perturbadores, Caracosta puede causar serios daños, dañando barcos y vigas de hierro en ocasiones. Nuestro penúltimo Pokémon antiguo es el siguiente, el Pokémon fósil Aerodactyl. Mucho más agresivo que la mayoría de los otros Pokémon revividos por fósiles, Aerodactyl llama hogar al cielo mientras vuela en busca de presas. Después de atrapar a cualquier Pokémon desafortunado con sus afiladas garras, Aerodactyl los desgarra con sus dientes similares a una sierra. Además de sus hábitos de caza, los Aerodactyl aterrorizan a otros por su comportamiento feroz y peligroso. Cuando los Aerodactyl mega evolucionan, su ferocidad aumenta enormemente. Aunque una nota triste es que los Aerodactyl solo se vuelven más feroces debido a la cantidad de dolor que están experimentando debido a la mega evolución. Varios Pokémon en esta categoría necesitan manejo de la ira, pero el Pokémon Hacha Cleaver es uno de los principales contendientes. Aunque se sabe que la gente de Hisui usa los fragmentos de piedra que caen del cuerpo de Cleaver como herramientas o armas, Cleaver no está buscando activamente ayudar a los demás. De hecho, todo lo contrario. Si alguien se encontrara con Cleaver en la naturaleza, nuestro consejo es bastante simple. Corre y corre rápido, porque Cleaver usará las cuchillas parecidas a un hacha en sus brazos para balancearse salvajemente y perseguir a su objetivo sin descanso, y aunque tener un grave problema de ira es absolutamente terrible. Comparado con nuestros 3 Pokémon de tipo roca más malvados, Cleaver no es tan malo. Lo que nos lleva a nuestra última línea de Pokémon de tipo fósil, así como a los ganadores de la medalla de bronce de la maldad, el Pokémon Marisco, la línea Kabutops. Hemos mencionado a otros Pokémon cazando y comiendo, entonces ¿por qué colocamos a los Pokémon Marisco tan abajo en nuestra lista de maldad? Para empezar, Kabutops probablemente tiene las entradas de Pokédex más gráficas cuando se trata de sus hábitos alimenticios, cortando a su presa con las afiladas cuchillas que crecen de sus brazos antes de beber sus fluidos. Asqueroso. Kabuto es sin duda el más suave de estos 2 Pokémon, ya que la mayoría de las entradas de Pokédex solo mencionan cómo fueron recibidos de sus fósiles y cómo vivían principalmente en el mar. Pero tenemos que clasificar esta línea aquí debido a los hábitos de caza viciosos de Kabutops y su naturaleza sedienta de sangre. Parafraseando a Marvel's The Hulk, no quieres enfadar a nuestra próxima línea de Pokémon.
No te gustará el Pokémon de armadura, como la línea de Tiranitar cuando estén enfadados. Son los ganadores de nuestra medalla de plata del mal. Larvitar, el primer Pokémon en esta línea evolutiva, parece ser el más calmado en comparación con Pupitar y Tiranitar. Dicho esto, Larvitar tiene bastante apetito, con varias entradas en la Pokédex que mencionan que tienen que comer una montaña entera para obtener suficiente energía para evolucionar. Después de que Larvitar evoluciona a Pupitar, a pesar de carecer de extremidades, aún puede causar muchos problemas. Son capaces de producir gases a presión y utilizarlos para propulsar sus cuerpos a altas velocidades y chocar contra todo lo que encuentren. En vez de comer una montaña, Pupitar puede reducirla a escombros rápidamente debido a su gran velocidad, y al evolucionar a Tiranitar, su capacidad destructiva alcanza niveles sin precedentes. En lugar de simplemente estar contento con hacer que las montañas se derrumben, se dice que cuando Tiranitar se enfada, es necesario redibujar mapas enteros debido a la enorme cantidad de daño que causa Tiranitar. Y buena suerte si alguien intenta atacar a Tiranitar cuando están desatados, ya que lo más probable es que ignoren el asalto o simplemente conviertan a su supuesto oponente en una pasta pegajosa. Cuando Tiranitar mega evoluciona, su único pensamiento es simple y aterrador: destruirlo todo. Todo está en riesgo cuando este Pokémon se enfurece. Por la enorme cantidad de daño que causan y su ira incontrolable, la línea de Tiranitar más que merece la medalla de plata de la maldad. Con un legendario iniciando toda esta clasificación, solo parece apropiado que terminemos con uno para nuestra medalla de oro de la maldad. Nihilego, el Pokémon parásito, provoca posesión, agresividad y ansias de poder. Decir que esta ultra bestia es uno de los Pokémon más peligrosos en la región de Alola es un gran eufemismo. A Nihilego no le importa a quien apunta, solo quiere poder y está dispuesto a hacer cualquier cosa para obtenerlo. La neurotoxina que Nihilego inyecta en sus víctimas puede causar tanto un trauma mental como físico severo, a veces dejando a quien sea afectado por ella en estado crítico. Eso, junto con el hecho de que Nihilego puede abrir ultra agujeros de gusano por ser una ultra bestia y causa activamente daño y problemas a la región de Alola, y no tiene remordimientos por sus acciones, son razones suficientes para que le demos al Pokémon parásito nuestra medalla de oro del mal. Dicho esto, con nuestro espectro de moralidad completo, terminemos este video otorgando algunas medallas de pecador. Otorgamos nuestra medalla Darwin a la línea de Rhyhorn. Sí, Rhydon y Rhyhorn no parecen tener la inteligencia limitada que tiene Rhyhorn, pero como el primer Pokémon de esta línea, tiene múltiples entradas en la Pokédex, mencionando que no son los más brillantes del grupo, son un buen contendiente para este premio. El premio Pereza se otorga a la línea de Cradily, ya que tanto Lileep como Cradily se anclan literalmente al suelo y moverse nunca es una prioridad para ninguno de los dos. Para el premio Orgullo, se lo otorgamos tanto a Carving como a Diancie, ya que ambos Pokémon parecen disfrutar que otros observen y admiren las joyas que crecen en sus cuerpos. El premio a la gula tiene que ser para la línea de Kabutops. Todos los Pokémon comen, pero Kabutops parece tener la información más gráfica sobre sus hábitos alimenticios, siendo el claro ganador. En cuanto al premio a la ira, eso va para Tiranitar porque si pierden los estribos, es prácticamente una conclusión anticipada que algo va a ser destruido. Y finalmente, nuestra medalla a la avaricia tiene que ir para Nihilego, ya que este Pokémon no solo quiere tener a otros bajo su control, sino que también es muy bueno en su objetivo. Déjanos saber en los comentarios, ¿cuál es tu Pokémon Rock-T favorito y cuál crees que es el más bueno y malvado? Activa la campana de notificaciones y ve en maratón nuestros videos de Pokémon en Pokébench, tu centro para todo sobre Pokémon. Gracias por ver, hasta la próxima.